la manera en que la sociedad actual está viviendo. Todo lo que luce atractivo siempre sabemos que no viene a través de la Biblia. Y estábamos compartiendo unos 7 principios, compartimos 2 principios solamente la semana pasada. Estábamos diciendo que en cuanto a qué principios queremos formar en nuestros hijos o nietos, también para aquellos abuelos cristianos que están a cargo de nietos o que están todo el día cuidándolos. Qué importante que es, decíamos, primeramente, hermanos, mostrar en nuestra vida un evangelio práctico y que nuestras actitudes y el estilo de vida muestren en forma práctica lo que realmente queremos que ellos logren. Estuvimos hablando un primer principio en cuanto al principio de la humildad, pero primero estábamos diciendo que la humildad debe comenzar por nosotros. Tenemos que reconocer delante de ellos cuando nos hemos equivocado, no pedir perdón por haber tomado medidas en cuanto a su educación o en cuanto a lo que ellos necesitan, en cuanto a lo que nosotros debemos hacer en su vida, los límites que debemos poner, pero reconocer cuando realmente nos hemos equivocado delante de ellos con una actitud, con una palabra o con una promesa que no fue cumplida. Debemos reconocer delante de ellos, o una palabra corrompida que sale de nuestra boca, ¿verdad? A lo mejor nos ven en la iglesia o con la familia actuar de una manera y en la casa es totalmente diferente. Estuvimos dentro de este punto, primero que es la humildad, compartiendo Salmos 147:6, si usted lo quiere chequear allí en su casa. El segundo principio que quisiéramos, que debemos formar en nuestros hijos o nietos, estuvimos hablando de la gratitud. Estuvimos compartiendo allá Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estuvimos hablando en cuanto a este punto de enseñarles gratitud. También agradecerles a ellos cuando hacen una buena acción. Agradecerles cuando sus corazones se abren y son confidentes en alguna situación o problema por el que están pasando. Claro que hay veces que nos duele lo que dicen o por lo que han vivido o la decisión que han tomado. Nos duele que hayan tomado esa decisión equivocada o que estén con el grupo equivocado compartiendo cosas, pero es mucho mejor que el muchacho, que la muchacha, que el niño se abra lo que está pasando en su vida personal, con sus amigos, en su escuela. Es mucho mejor que el padre, la madre, el abuelo, la abuela tengan idea qué es lo que está sucediendo en la vida de ese joven y dar gracias a Dios porque ese corazón se ha abierto y estamos comenzando a entender un poquito más la situación por lo que el niño o la niña están pasando. Entonces, primero, humildad, primeramente arrancando desde nosotros. Segundo, queremos formar en nuestros hijos o nietos gratitud, que aprendan a dar gracias en todo. Y vamos a comenzar hoy, entrando ya en el programa de hoy, con el tercer punto, que es la autoprotección. Y la autoprotección significa, hermano, como la palabra lo describe, es el estar tranquilos de que ellos, de alguna manera, ante una situación difícil o una decisión que puede afectarles, alguna invitación de algún amigo o amiga a hacer algo que no conviene, la presión de la sociedad en cuanto al sexo antes del matrimonio, la autoprotección de nuestros hijos y nietos se va a encaminar y la van a poder aplicar cuando tengan sabiduría bíblica. Y cuando hablamos de sabiduría bíblica pareciera que estamos hablando, ¿verdad?, de algo totalmente fuera de este planeta. Que tengan sabiduría bíblica nuestros descendientes simplemente es que conozcan por lo menos algo de los principios de la palabra de Dios, que puedan saber lo que dice la palabra en cuanto a la tentación, que puedan saber lo que dice la palabra en historias como la de David, un hombre un rey que caminó de acuerdo al corazón de Dios, pero una sola falla, su adulterio con Betsabé, provocó toda la caída de David, donde después su familia fue un desastre por esa decisión que tomó. Compartamos con ellos nuestro testimonio también, mostrándoles que no cometan el mismo error. Dejemos de mostrarnos, hermanos, como padres o madres perfectos.
que nunca hemos tenido errores, que nunca nos hemos equivocado. Comencemos a ser honestos con nuestros hijos. Mostremos también confianza cuando se encaminan a alguna decisión importante. Aunque tengamos temor, usted o yo como papá, como mamá, sabiendo que tal vez mañana o la semana que viene el joven, el niño, tiene que tomar una decisión importante por sí mismo, ¿por qué no decirle: yo sé que vas a tomar la decisión correcta? Tenemos fe con tu mamá, con tu papá, tenemos fe de que la palabra de Dios la vas a poder aplicar a esta situación que está llegando a tu vida. Me gustaría leerle el Salmo 19, versículo 7 al versículo 9. Fíjese lo que dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. También leemos ahí en Proverbios 22:6 una línea, un versículo tan conocido: instruye al niño en su camino, o en el camino de Dios, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Estamos entonces compartiendo qué principios queremos formar en nuestros hijos o nietos, como matrimonio cristiano, como familia cristiana. Lo primero es la humildad, lo segundo la gratitud, tercero que puedan comenzar a autoprotegerse a medida que van creciendo, a través del conocimiento, por lo menos básico, de los principios bíblicos que queremos que apliquen en su vida. Vamos a seguir con el punto 4 y va a estar Marta compartiendo este precioso punto. Amén. El cuarto punto es tener misericordia y compasión. Y este es un punto muy importante porque muchas veces nos olvidamos de sentir que nuestros hijos no son perfectos. ¿Y qué es la misericordia o la compasión? Es un sentimiento de pena o dolor que se siente por la desgracia o el mal que padece alguna persona. Y cuando tratamos a nuestros hijos o las equivocaciones de nuestros hijos, no pensamos en eso, en tener compasión. Yo le quiero leer un versículo bíblico en Santiago 2:13, y dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una vez que nosotros, o la próxima vez que nuestros hijos se equivoquen, no los tratemos sin misericordia, no los corrijamos sin misericordia, porque yo le quiero leer una historia aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y habla de la historia de esta mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, y que los fariseos o los maestros que la sorprendieron, la trajeron delante de Jesús y querían que Jesús aplicara el rigor de la ley sobre esta mujer. Y fíjese lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 4 al 11. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y después, si usted sigue leyendo los otros versículos, se va a dar cuenta que cada uno de estos hombres que acusaban a esta mujer tuvieron que desistir de esa acusación. ¿Por qué? Porque ellos sabían que también eran pecadores. De esta manera, cuando nuestros hijos cometan un error, acordémonos un poquito de todas las cosas que nosotros hacíamos cuando éramos jóvenes, cómo desobedecíamos a nuestros padres, quizás, cómo le hablábamos, y que esa misericordia
que nos gusta sentir de parte de los demás, que también podamos sentirla por nuestros hijos. Amén, amén. ¿Qué principios entonces queremos formar en nuestros hijos o nietos como familia cristiana, como matrimonios cristianos? Primero, la humildad, arrancando de nosotros principalmente o primeramente. Segundo, la gratitud, dad gracias en todo, como nos pide el apóstol Pablo allá en Primera de Tesalonicenses 5:18. Enseñarles la autoprotección, motivarlos a que tomen decisiones propias, pero motivarlos a que las tomen basados en la palabra de Dios. El punto 4, lo que compartió mi esposa, misericordia y compasión. Que aprendan ellos y nosotros en ese crecimiento mutuo como familia, a entender que todos fallamos. También que empiecen a tener misericordia hacia el sufrimiento ajeno, que puedan reconocer, volviendo al punto 2 en cuanto a la gratitud, que viendo lo que muchos jóvenes o amigos viven en su vida personal, que ellos realmente agradezcan a Dios, a pesar de las situaciones familiares, que puedan agradecer a Dios los padres o los abuelos o la familia que el Señor les ha dado. El quinto punto es responsabilidad. Y yo sé que usted, hermano, hermana o amigo, todos estos puntos primeros, estos 4 primeros puntos que hemos compartido, yo sé que a lo mejor usted iba pensando, bueno, pero ¿en dónde ponemos la responsabilidad del joven? Bueno, el punto 5 es justamente la responsabilidad. Nuestros hijos deben entender que las malas acciones traen consecuencias. Encontramos una gran cantidad de ejemplos bíblicos para leer con ellos. Como yo decía hace unos minutos atrás, el ejemplo de David, el ejemplo de este juez, Sansón, este tremendo hombre que caminó constantemente en la presencia de Dios y fuera de la presencia de Dios. Nunca pudo encaminar Sansón su vida en cuanto a su responsabilidad como nazareo, como juez que Jehová había levantado allí en el libro de Jueces, en ese tiempo tan difícil para el pueblo de Israel. Y tenemos tantas historias bíblicas para poder mostrarle a nuestros hijos que aún los personajes bíblicos fallaron, cayeron, pero fueron restaurados por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por el poder de Jehová. Debemos mostrar energía cuando es tiempo de corregir, pero lo debemos mostrar en amor. Yo quiero leerle lo que dice el Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo 15. Dice, como un tiesto se secó mi vigor. Perdón, estoy leyendo Salmos. Proverbios, vamos a Proverbios 22, y dice la palabra de Dios en el versículo 15, 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No tengamos temor de decir, hermanos, no, cuando pensamos que no es lo correcto lo que ellos están haciendo. Ellos lo aplicarán después con sus hijos en el futuro. En esta sociedad tan difícil, en esta sociedad donde muchas veces el humanismo secular le echa toda, o la psicología secular le echa siempre la culpa a los padres, a los abuelos, a la cultura, al barrio en el que vivo. Nunca la persona tiene culpa de nada, siempre la culpa es de los demás. Mientras que la Biblia, hermanos, pone esa responsabilidad en cada uno, en cada ser humano. Debo reconocer que peco, debo reconocer que la maldad está en mi alma, debo reconocer que necesito un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Nuestros hijos tienen que entender que la palabra no también forma parte del vocabulario familiar en cuanto a límites, que puedan comprender la disciplina de Dios también y del hombre sobre cada uno de nosotros. La responsabilidad entonces, hermanos, una carga, un peso que se debe poner sobre nuestros hijos en cuanto a que reconozcan que tanto Dios como la autoridad o las autoridades que Dios ha puesto sobre sus vidas son los que están a cargo de poner límites y de guiarlos de la mejor manera posible, para que en el futuro ellos también puedan aplicar con sus hijos
estos principios bíblicos. Amén. El punto número 6 habla de el esfuerzo, que le tenemos que enseñar a nuestros hijos a esforzarse por lo que quieren. Lamentablemente en esta sociedad, y más aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, nuestros hijos no aprenden a esforzarse. Los papás tendemos a querer ahorrarles el dolor, el sacrificio, que ellos obtengan todo lo que nosotros no tuvimos, pero lamentablemente le estamos haciendo un mal. Estamos criando hijos dependientes, estamos criando hijos que no quieren alcanzar metas, que pretenden que los demás les den todo lo que se necesita. Tenemos que enseñarle que se tienen que esforzar. Nada se consigue sin esfuerzos. Seamos padres que muestran a sus hijos que lo que comenzamos lo terminamos, que sean constantes. Hay veces hay criaturas que empiezan una cosa, un deporte o un hobby, y 2 o 3 semanas y ya dejan porque es mucho esfuerzo, porque hay que ir a la práctica, porque tengo que seguir practicando en la casa, y no es bueno que ellos se acostumbren así. ¿Por qué? Porque nosotros, ya que somos grandes, nos hemos dado cuenta que la vida no nos regala las cosas, que si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a que les damos todo, cuando sean grandes se van a enfrentar a problemas muy grandes. No, en el lugar de trabajo, en las escuelas, cada uno lucha por lo suyo. Y si ellos no aprenden a conseguir por medio del esfuerzo lo que quieren, van a fracasar. Yo quiero leerles una historia, sino una palabra aquí en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y este es un principio que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Calcular qué quiero de mi familia, cómo quiero que mi familia crezca, qué matrimonio quiero tener, y calcular lo que me va a hacer falta. Me va a hacer falta todos los puntos que hemos hablado aquí: humildad, gratitud, autoprotección, misericordia y sobre todo responsabilidad. Si no aplicamos todo esto a lo que estamos construyendo, va a quedar nuestra construcción por la mitad. Es importante ahí también, en cuanto al autoesfuerzo, viene a mi mente la historia de José. Por ejemplo, José es una historia excelente. Este patriarca es excelente, la forma en que vivió, la forma en que aplicó la sabiduría de Dios es excelente para enseñar estas dos virtudes: el autoesfuerzo y la superación personal. Debemos también compartir con nuestros hijos que todo exige esfuerzo: el matrimonio, el trabajo, el servir a Dios, el uso de los dones espirituales, la lectura de la Biblia. Todo incluye poner tiempo, invertir tiempo en las cosas buenas, en las cosas morales, invertir tiempo en la palabra de Dios, invertir tiempo en el amor de mi familia, autoesfuerzo y superación personal como punto 6. Y para terminar, amigos, el punto 7, vamos a concluir con la comunicación. La comunicación es la clave para comenzar a tener de alguna manera esa unidad con nuestros hijos, con nuestros nietos, que guiados o influenciados por la sociedad actual tal vez es tan difícil de conseguir. Hay veces estamos en un restaurante y estamos comiendo, compartiendo como familia, y miramos a otras mesas y a lo mejor cada una de las personas tiene su teléfono
los padres, los hijos y a veces que hasta los abuelitos también, ya con su teléfono. Entonces yo a veces con mi esposa nos preguntamos, ¿es una salida familiar? ¿Es una familia para dar gracias a Dios de tener esta familia? ¿O por los alimentos y este tiempo que estamos pasando? ¿O simplemente la sociedad, la tecnología ya nos ha quitado también ese privilegio de poder mirar a la cara, a los ojos a quienes amamos, poder darles un abrazo, poder tener una conversación que realmente va a dar fruto en cuanto a qué piensan nuestros hijos, cómo están? Muchas veces les preguntamos y nos dicen, everything is okay, todo está bien. Usted y yo sabemos que no todo está bien. Muchas veces no solo en la vida de ellos, sino también en nuestra vida. ¿Qué principios queremos formar en nuestra vida entonces? Y en la vida de ellos, hermanos, como familia, humildad, gratitud, autoprotección, que aprendan a utilizar la palabra de Dios para defenderse en sus decisiones, misericordia y compasión, que sean responsables, motivarlos al autoesfuerzo y la superación personal. Y por último, la comunicación. Debemos comunicarnos con nuestros hijos para formar en ellos principios morales y éticos basados en la palabra de Dios. ¿Por qué no hablar de lo que hacen bien, pero también de lo que hacen mal? ¿Por qué no hablar de las decisiones que han tomado en el pasado, aunque se hayan equivocado? ¿Por qué no traer todo a la mesa? ¿Por qué no traer toda esa charla donde nos perdonemos, donde podamos motivarlos a confiar en nosotros como padres, como abuelos, cuando se acerca alguna decisión difícil o cuando tengan que enfrentar algún problema grave? Si no han tomado todavía alguna mala decisión, seguir motivándolos a que no se desanimen si algún día la toman. Estuvimos hablando en uno de los puntos anteriores, compartir con ellos también nuestros errores en nuestra vida pasada y decirles, a lo mejor si en el futuro llegas a tomar una mala decisión, siempre está la presencia de Cristo para perdonarte, para restaurarte, pero que la palabra de Dios sea la que te guía cuando tengas que llegar a ese punto donde a lo mejor papá y mamá no estén, cuando los abuelos no estén, que sea la palabra de Dios la que te guíe en tus decisiones. Y siempre, hermanos, mostremos un evangelio de gracia, no de condenación. Muchas veces cuando llegamos a Cristo, y esto lo compartí hace un par de semanas atrás, pareciera que queremos mostrarnos como que ya no tenemos fallas, como que nunca fallamos, como que nunca se escapó una mala palabra de nuestra boca. Nuestros hijos no pueden acercarse a alguien que se muestra con tal perfección, porque entonces ¿cómo se van a sentir identificados? Con sus dudas, con sus fallas, con sus temores, con estas dudas aún de Dios, con las dudas que tienen aún de si Dios existe, si la palabra de Dios la pueden aplicar a su vida. Mostremos un evangelio de gracia, así como leyó mi esposa ahí en Juan 8, la historia de esta mujer encontrada en adulterio. El Señor dijo, ni yo te condeno, pero no peques más. Evangelio de gracia, no de condenación. Y por último, en cuanto a la comunicación, yo te motivo a invertir tiempo y lectura de la Biblia con tus hijos, con tus nietos. En español, en inglés, como sea. Si usted, como cada uno de los que hemos venido grande a este país, con el inglés tiene un poquito de temor o es como una barrera, usted, aunque sea una Biblia en inglés o un libro de historias bíblicas en inglés, hágale la lucha, póngase a hablar con sus hijos, con sus nietos, léales en inglés, ¿por qué no?, la palabra de Dios, para que comiencen a tener humildad, gratitud, autoprotección a través de la palabra, misericordia y compasión, responsabilidad, que se motiven al autoesfuerzo y que entiendan que la comunicación es un punto clave en el crecimiento familiar, como familia cristiana, como hijos de Dios. Y ya para despedirnos, me gustaría pedirle a mi esposa, si puede guiarte, amigo o amiga, en esta oración de fe, si quisieras recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Si realmente quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te ruego que cierres tus ojos allí donde estés y que repitas después de mí. Señor Jesús, vengo delante de ti
reconociendo que soy pecador, reconociendo que te necesito. Señor, te doy gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, que compró mi salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, límpiame, Señor, de toda mi maldad. Límpiame, limpia a toda mi familia, que todos puedan venir a tus pies, Señor. Ayúdame a seguir en tu camino hasta el día que tú vengas por mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano, hermana, si has hecho esa oración de fe, te motivo a comprar una Biblia, te motivo a buscar una iglesia donde se predique un evangelio con doctrina sana. Te bendigo, declaramos bendición en tu vida en el poder de Cristo por esta decisión que has tomado. Somos los pastores Gustavo y Marta Jáuregui, aquí en Radio Oasis cada viernes. Gracias por escuchar y Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Mi teléfono, si tienes alguna pregunta fuera de cabina, es el 805-512-0558. Que Dios te bendiga. Bendiciones para la familia. Dios les bendiga.